Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de construcción 6. En esta ocasión trataremos de manera general el tema de la rehabilitación de las estructuras construidas con concreto. Este tema es muy importante debido a que la mayoría de edificaciones en nuestro medio son hechas de concreto reforzado, por lo que se hace necesario construir una idea del mantenimiento, rehabilitación y estado último de las estructuras de concreto. Este tema se va a tratar en dos bloques o en dos videos. En este primer video se van a tomar en cuenta los ensayos que se hacen para realizar el diagnóstico de las estructuras de concreto y en una segunda parte se realiza la descripción general de la rehabilitación de las estructuras en concreto. Entonces, de lo primero que se va a hablar es de la ley de Sitter. Esta también se denomina la ley de los 5 y esta dictamina lo siguiente. Cada peso gastado en el diseño y la construcción de una edificación de manera eficiente es tan eficaz como 5 pesos gastados en el subsiguiente mantenimiento preventivo antes del inicio de la patología, como 25 pesos gastados en la reparación y el mantenimiento después de generada la patología local y como 125 pesos gastados cuando la patología se generaliza en la estructura y sean necesarias reparaciones muy importantes. Entonces, lo que nos explica la anterior frase es que, contrario a la creencia popular, es mejor invertir en un buen diseño estructural, el cual nos conduzca a una inversión menor en el momento de emplear o de hacer uso de algún procedimiento de mantenimiento para reparar un daño, ya sea por el deterioro natural de las construcciones o por problemas no previstos en el momento del diseño estructural o asumidos como daños naturales de la estructura. La estructura de concreto generalmente tiene una vida útil de acuerdo al uso que tiene o al uso que se le proyecta a la estructura. De acuerdo a este se proyecta la estructura para que dure una determinada cantidad de tiempo, la cual es la óptima para que desempeñe de manera adecuada su función. Este tiempo puede variar de acuerdo a cada país, pues depende de los objetivos que tenga un código de diseño estructural para el diseño de las estructuras. Generalmente las estructuras que son de uso patrimonial o que vayan a albergar obras de arte o bibliotecas tienen gran importancia comparadas con otras como las construcciones temporales construidas para resolver de manera rápida un problema de uso de algún sitio o para solventar alguna construcción indispensable como la atención de alguna catástrofe. Los pasos a seguir para poder empezar un proceso de rehabilitación estructural es similar al proceso que vimos para el acero estructural, solamente que hay que tener en cuenta ciertos aspectos especiales que en el caso de la estructura de acero es imposible realizar y en el caso de la estructura del concreto se pueden emplear. Entonces, el primer paso que se debe hacer es una visita de la construcción. En este caso, debemos tener en cuenta que muchas fuentes de algunos daños se pueden ver a simple vista mediante la visita preliminar del sitio, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias al visitar una estructura deteriorada o que requieran mantenimiento preventivo. El siguiente paso es realizar un modelamiento numérico del comportamiento estructural de la edificación que es objeto de estudio. Este modelamiento se debe hacer tomando en cuenta los planos estructurales y arquitectónicos si se cuentan con ellos y si no se cuenta con estos, entonces se debe realizar un levantamiento de la estructura tomando la mayor cantidad de medidas posibles con el fin de no incurrir en errores graves. En este punto se debe hacer una modelación de la estructura, en este caso de la estructura de concreto. Este paso es similar al paso que se vio en el caso de las estructuras en acero, pues este paso es estándar para poder determinar el comportamiento de la estructura. En el caso en el que el modelamiento de los diseños estructurales sea algo prohibitivo, se debe contar con un diseño aprobado por algún ente encargado de realizar la aprobación de los diseños estructurales
con el fin de definir los criterios con los cuales fueron aprobados los diseños estructurales, si cumplen con las normas de diseño de la época en las que fueron diseñadas y si es posible que cumplan las normas de diseño actuales. Después del paso anterior se debe realizar una visita a la que denominamos la prueba de visu o la prueba de vista, similar que en el caso de las estructuras de acero, en donde podemos determinar ciertos factores necesarios para poder establecer el estado en el que se encuentra nuestra estructura. Entonces, los factores que podemos determinar con la prueba visual es la comprobación de los diseños estructurales previamente examinados en el paso anterior. También podemos hacer una identificación de la estructura y de la configuración que está presente. Asimismo, nos ayuda a determinar algunos deterioros que se puedan tener en la estructura debido a la acción de ciertos elementos ambientales, como lo vimos en el video de patologías. También podremos determinar el estado de la cimentación, pues muchas veces los daños se producen en la cimentación, también en la unión de vigas y columnas y vigas y cimentación, vigas, columnas y cimentación. Y por último podemos comprobar las uniones que existen entre la viga y la columna, que en el caso de las estructuras de concreto son muy importantes para poder establecer si la estructura se puede seguir usando o si toca contemplar la demolición. Lo siguiente que debe realizarse es el ensayo sobre el material con el que se construyó la estructura. Una ventaja inmensa con el concreto comparada con el acero es que el concreto permite ensayos no destructivos sobre el material sobre el que se está haciendo el estudio de rehabilitación. Por lo tanto, se permiten hacer muchísimos ensayos sobre el material para poder determinar algunas características necesarias para poder estudiar el nivel de daño que hay en la estructura. Acá vamos a ver los principales ensayos que se hacen sobre el material, los cuales son los más comunes dada su necesidad y la presencia de algunas patologías, las cuales se hacen necesario estudiarlas. Generalmente se emplean tres, aparte de la visita en el sitio, que son las pruebas con esclerómetro, prueba de carbonatación y medición de grietas y por último la medición de recubrimiento, que esos son los tipos de ensayos sobre el material no destructivos que vamos a ver. Entonces, lo primero que vamos a estudiar es la medición de las grietas. Cuando aparecen fisuras o grietas se deben monitorear constantemente para poder tomar medidas al respecto y que no se incremente el daño que se está teniendo en el elemento estructural. Se hace una inspección ocular de las grietas, debiendo describir tantas grietas como se encuentren en el elemento estructural afectado. Se efectuarán fotos de las mismas, tanto de detalle como general, que nos ayudará a ver la dirección y disposición de la grieta para su posterior consulta y análisis en oficina. Se ha de realizar una descripción lo más detallada posible, en la que se determinen tanto los elementos afectados como sus características en el momento de la toma de los datos. Entonces se realiza la medición de las fisuras y grietas empleando un fisurómetro, que es como se le llama al tipo de medidores que se emplean, que parece, como podemos ver en la imagen, que parecen una regla. Los hay manuales o digitales y dependen del tipo de medición y de seguimiento de las grietas que se esté haciendo en campo. También se puede hacer medición de recubrimiento de elementos estructurales. Entonces, cuando tenemos aceros expuestos, podemos realizar fácilmente una inspección de recubrimiento de las partes estructurales, pues con esto nos valemos para ver si los elementos estructurales contaban con el recubrimiento necesario y determinado por la norma para poder tener protección del acero estructural, pues este es sensible a los elementos como el aire, el agua, entre otros. Según la NSR 10, en la sección C.7.7.1 nos dictamina los recubrimientos mínimos que debe tener una estructura con el objetivo de cumplir con la protección del acero de refuerzo.
Esto depende del ambiente en el que se encuentre el elemento estructural y del tipo de acero que se esté recubriendo. Por ejemplo, podemos ver que para cimentaciones el recubrimiento es mucho mayor que para vigas y columnas, pues esto se debe a que el elemento estructural que constituye la cimentación estará en contacto con zonas húmedas. El terreno es una zona húmeda, por lo que atacará más fácilmente al acero que en el caso de una viga o columna que generalmente no están en contacto con el suelo. Estos recubrimientos son mínimos y mandatorios, es decir, se deben cumplir para garantizar el correcto funcionamiento de la estructura. Otro ensayo que se puede hacer sobre el material es la determinación de la profundidad de carbonatación del concreto. Si bien la carbonatación no es un problema para el concreto, lo es para el acero, por lo que es recomendable realizarlo. Este mide el nivel de carbonatación en los elementos estructurales mediante el uso de elementos químicos. A continuación, veremos un video en el que se explica de manera detallada el desarrollo del ensayo de determinación de la profundidad de carbonatación. ¿Cómo detectar la carbonatación del concreto? La carbonatación es un fenómeno ocasionado por la reacción química entre el hidróxido de calcio del concreto y el dióxido de carbono de la atmósfera, formando carbonato cálcico insoluble. Esto se manifiesta físicamente en un endurecimiento del concreto y no necesariamente representa un problema para él. Sin embargo, sí es un problema del concreto para el acero de refuerzo, debido a que pierde su pH, dejando de ser un ambiente altamente alcalino, con un pH entre 12 y 13, que protege al acero de refuerzo de la corrosión, y llegando a un pH por debajo de 9, más neutro, desestabilizando la capa de óxido protectora del refuerzo y aumentando la posibilidad de que empiece la corrosión, generando a su vez fisuras y grietas en el concreto. Es normal encontrar una pequeña capa de carbonato superficial, pero hay algunos elementos estructurales donde por sospecha se hace necesario determinar la profundidad de la carbonatación. Para lograrlo, se rompe un pedazo de concreto y se aplica una solución de fenoftaleína en toda la pieza. Las zonas donde el color se torna rosa o magenta indica que no hay carbonatación, pero aquellas que permanecen incoloras sí la tienen. Así es posible conocer hasta dónde ha avanzado. La fenoftaleína es un conocido indicador de pH que reacciona según las disoluciones ácidas y básicas con las que está en contacto. El color rosa o magenta que deja en el concreto no carbonatado desaparece con el tiempo, haciendo necesario que la toma de datos sea pronta. Este ensayo también es útil al momento de realizar pruebas con esclerómetro, porque la carbonatación aumenta el índice de rebote. En este caso, se pule la superficie hasta encontrar una capa libre de carbonatos, que se puede verificar fácilmente aplicando la solución de fenoftaleína. Y por último vamos a hablar del esclerómetro. Su funcionamiento se basa en la medida de rebote de una masa de acero impulsada por un percutor que choca contra el hormigón sobre una superficie de contacto. Se obtiene información a través de la dureza superficial del hormigón, 3 o 4 centímetros de profundidad. Los valores que se obtienen se llaman índice esclerométrico o índice de rebote. La cantidad de energía recuperada en el rebote permite obtener un índice de dureza de la superficie ensayada sobre una escala graduada que se dispone en el aparato y que relaciona el índice obtenido con la resistencia cúbica del hormigón en función de la posición de trabajo del aparato. Esta es una herramienta que ayuda a determinar zonas homogéneas y a estimar la resistencia del hormigón, pero es necesario usarla junto con otros métodos no destructivos o con la extracción de testigos.
Debe tenerse en cuenta que hay factores que afectan a la superficie del hormigón, como lo es el grado de saturación, la carbonatación o la textura, y esto puede inducir a errores en la interpretación y en la medición de las propiedades del hormigón. La carbonatación afecta al hormigón desde su superficie, presentando mayor dureza y por tanto un índice de rebote falsamente elevado. A continuación vamos a ver un video en el que nos explican el uso del esclerómetro. El martillo de rebote o esclerómetro es un aparato utilizado en evaluaciones de estructura de concreto para estimar la resistencia de un elemento constructivo por medio del índice de rebote. El martillo está equipado con un émbolo, el cual impacta un área específica y determina la dureza superficial del concreto mediante la energía residual del impacto. Antes de realizar el ensayo debemos conocer la ubicación de las barras de refuerzo, ya que necesitamos seleccionar puntos de impacto a una distancia mínima de 50 milímetros de ellas y de los bordes del elemento para no alterar los resultados. Para eso podemos utilizar un pachómetro o un ferroescán. El área de ensayo debe contar con un diámetro mínimo de 150 milímetros. Debe estar libre de defectos como hormigueros y texturas irregulares, y su contenido de humedad debe ser aproximado a la humedad de equilibrio. La carbonatación representa un problema para la toma de lecturas, pues aumenta la dureza superficial del concreto, falseando los datos. Una solución práctica es remover la capa superficial de carbonato, puliendo con una piedra abrasiva de carburo de silicio de grano medio, y verificar que encontramos una parte no carbonatada aplicando una solución de fenolftaleína que hace cambiar el color a rosa o magenta. Si la capa de carbonato es lo suficientemente profunda para no ser removida puliendo en pocas pasadas, se puede hacer el ensayo siempre que se utilicen los factores de corrección por carbonatación que suministra el fabricante del equipo. Para ejecutar el ensayo seleccionamos 10 puntos de impacto en el área de ensayo, según lo establece la ACTM C805, con una separación entre ellos de 25 milímetros. Luego colocamos el émbolo sobre el punto en posición perpendicular a la superficie y ejercemos presión a una velocidad moderada hasta que el martillo golpee. Si se utiliza un martillo análogo se debe mantener la presión después del impacto y oprimir el botón sobre el lado del aparato justo después del impacto para cerrar el émbolo en su posición retraída y tomar el valor Q de rebote. En caso de utilizar un martillo digital bastará con impactar, ya que el equipo toma el dato automáticamente. Se repite este procedimiento en todos los demás puntos y se promedian los datos. Debido a que es un ensayo estimativo, es necesario validar los datos para aumentar la confiabilidad a través de métodos estadísticos y la desviación estándar de los datos. En cualquier caso, se debe descartar el dato que difiera del promedio en más de 6 unidades de Q. Si hay 2 o más datos que difieren en más de 6 unidades, se descarta el conjunto completo de lecturas y se toman 10 nuevas de otros lugares dentro del área de ensayo. La cantidad de áreas de ensayo de un mismo elemento y sus ubicaciones se determinan a criterio del profesional cuando realiza una evaluación patológica. Lógicamente, si un elemento presenta diversos problemas no uniformes en toda su extensión, será necesario seleccionar una mayor cantidad de áreas de ensayo. Otros factores por tener en cuenta dependerán del tipo de equipo que se utilice. Un equipo análogo requiere la toma de datos manual, el cálculo de la desviación estándar y consultar las gráficas de resistencia en función del índice de rebote Q según la posición y dirección del impacto. Es decir, el fabricante ofrece al menos 3 gráficas dependiendo de que el equipo se use en posición vertical hacia abajo, hacia arriba o en posición horizontal. Asimismo, debe verificarse que el equipo esté calibrado haciendo una medición unitaria sobre el yunque de verificación, un cilindro de acero de 150 milímetros de diámetro por 150 milímetros de alto, con un área de impacto endurecida a un valor de dureza HRC de 64 a 68, de acuerdo con la ACTM E18. Esta medición debe dar un valor Q aproximadamente de 80. Si se obtiene un valor significativamente distinto, deberá hallarse un factor de corrección para usarse en campo. Al usar un equipo digital también se debe verificar su calibración. Sin embargo, difiere del equipo análogo por ofrecer ventajas como la incorporación de las curvas en su sistema operativo, que proporciona la resistencia promedio, el valor Q promedio, la desviación estándar,
el historial de datos, entre otros. Para interpretar correctamente la información suministrada por el equipo digital, debemos configurar el equipo según parámetros como unidades, curvas de conversión, factor de forma y datos estadísticos. Como vemos, este ensayo nos permite hacer una aproximación indirecta a la resistencia del concreto de un elemento constructivo en uso, que normalmente está trabajando con presión permanentemente, por lo cual conviene realizar ensayos complementarios para determinar curvas de calibración. Y por último, vemos una tabla en la que se nos explican algunos tipos de ensayo que se pueden hacer para evaluar diferentes parámetros en la estructura. Estos son los ensayos que más se hacen, pero en este video se explicaron los más comunes en el ámbito colombiano. Muchas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.